Hoy día toca desarrollar el tema síndrome del ovario poliquístico. El síndrome del ovario poliquístico es una de las patologías endocrinas más frecuentes de la mujer en edad fértil. Afecta al 6 a 10% de las mujeres y no solamente preocupa por los signos del hiperandrogenismo que se conocen, ¿no? El acné, el hirsutismo, la obesidad o los trastornos menstruales y la infertilidad que caracteriza este síndrome, sino también por las consecuencias que puede traer como tardíamente el SOP. Vamos a llamarle a partir de ahora SOP, síndrome de ovario poliquístico. Fíjense ustedes que una mujer con SOP puede terminar en un síndrome metabólico en el peor de los casos y afectaciones cardiovasculares que aumentan hasta 7 veces las posibilidades de sufrir un infarto de miocardio agudo. Así lo dice el NOVA, que ustedes están leyendo. O sea, no solamente es problemas de la estética, de acné, hirsutismo, etcétera, sino que en verdad, al final, si deja secuelas este SOP, va a traer como consecuencias graves alteraciones, inclusive que puedan peligrar la vida de la mujer. Bien, esto es a manera de introducción y también a manera de motivación les diré pues que estoy seguro que el 90% de ustedes, como médicos, van a recibir en algún momento la consulta de algún familiar, de algún compañero, de alguna amiga o compañera, respecto a qué cosa significa tener ovarios poliquísticos, qué es el síndrome de ovario poliquístico, tenga esta ecografía, qué hago, qué tomo. Todas esas dudas las vamos a despejar hoy día, ¿ok? A ver, entonces este es el contenido que vamos a desarrollar, la definición y frecuencia, la etiopatogenia, manifestaciones clínicas, diagnóstico laboratorial, diagnóstico diferencial, tratamiento, ¿ok? Por favor, si hay alguna alteración en el audio o en la imagen, me lo hace saber, María Alejandra, por favor, ¿ya? Sí, doctor, no se preocupe. Ya, gracias. Entonces, bien, con esta motivación que les he hecho sobre el tema, intentaremos una definición del SOP y diremos pues que el SOP es un rasgo genético complejo cuyo desarrollo probablemente esté influenciado hasta cierto punto por factores ambientales, por ejemplo, la dieta y el desarrollo de la obesidad. Entonces, el SOP es un síndrome, no una enfermedad, y que refleja múltiples etiologías potenciales. A ver, un poco de historia sobre SOP. Hasta hace unos 30 años más o menos se le llamaba el síndrome de Stein-Leventhal, porque justamente estos señores en 1935 descubrieron este síndrome que se caracterizaba pues, por estos trastornos menstruales, por el hirsutismo, por la esterilidad, por la obesidad. Inclusive establecieron ellos un tratamiento quirúrgico para esto. Ellos vieron pues que en patología los ovarios se mostraban engrosados y ellos tuvieron la iniciativa de implementar un tipo de operación que se llama la resección en cuña del ovario. Fíjense ustedes, a ver, vamos a ver, esto tiene puntero. Aquí tiene puntero, ¿no? Ok, entonces miren ustedes cómo ellos intentaron solucionar el problema con la resección en cuña. Hicieron esta resección, sacaron una porción de ovario y luego lo suturaron. Y de esta manera consideraron que podía ya la mujer ovular y podía salir embarazada, ¿no? Que era el principal problema que les preocupaba. Ellos dijeron que en esos tiempos publicaron que tenían un 70% de efectividad, pero realmente las evidencias actuales pues, nos dicen que no, pues o sea, el éxito es mucho menor que eso y además los efectos colaterales que trae este tipo de cirugía son considerables, pues hay muchas adherencias en el ovario, además se publica que produce un poco, más bien al contrario, provoca infertilidad en algunos pacientes, adelanta la menopausia y pues algunas alteraciones que no son las más convenientes. Por lo tanto, la resección en cuña se dejó de lado. Ahora se hace algo parecido como el drilling ovárico, pero
no es eso, pues, de resecar un pedazo de ovario. Imagínense, ahora nosotros cuidamos muchísimo el ovario, ¿no? Tratamos de preservar en lo mejor que se pueda en la estructura del ovario. Bien, entonces el SOP es un síndrome, ¿no es cierto? No es una enfermedad porque refleja múltiples etiologías potenciales. Se desconoce la causa exacta, es, como les digo, probablemente genética. La mayoría de investigaciones indica que es genética porque se han encontrado muchas evidencias en este sentido y afecta, como les repito, entre el 6 al 10% de las mujeres en edad reproductiva. Se intentó cambiar de nombre al síndrome de ovario poliquístico porque, como después les voy a explicar, no todas las mujeres que tienen este síndrome tienen ovarios poliquísticos. Imagínense, si tienen el hiperandrogenismo, las alteraciones menstruales, y sin embargo, les hacemos una ecografía y no tienen el síndrome de ovario poliquístico. Por lo tanto, se intentó cambiar el síndrome de ovario poliquístico, pero al final todavía siguen manteniendo esta nomenclatura. Entonces, en el SOP se identifican generalmente en los primeros años de la edad reproductiva. O sea, en la adolescencia empieza a manifestarse la clínica del SOP y tiene una expresión clínica variable, ¿no? Nunca se van a olvidar, se lo repito a cada rato, la clínica que caracteriza al ovario poliquístico, las alteraciones menstruales, la oligomenorrea y la amenorrea, un 60-85%, tampoco son todos. Y obviamente la anovulación, muchas veces las alteraciones menstruales de este tipo, de la oligoamenorrea, en el 90% están pues constituidas por una anovulación. Son pacientes que no ovulan. El hiperandrogenismo clínico o bioquímico, que es la base fundamental del diagnóstico en el SOP, y la presencia de ovarios poliquísticos que, como les digo, no se presenta en el 100% de las pacientes. La etiopatogenia del SOP también, como les digo, es una enfermedad familiar multigénica compleja que tiene que ver mucho con la genética. Se han encontrado, miren, estos patrones genéticos que alteran la esteroidogénesis. Estas mutaciones en gen LH y FSH que alteran las gonadotrofinas, sobre todo para aumentar la LH. Estas manifestaciones genéticas que alteran la secreción de la insulina y también otra manifestación genética que interviene en el metabolismo de los lípidos. Entonces, para entender la fisiopatología del SOP hay que considerar la disfunción que hay en 4 esferas fundamentales, no principales. Hay una disfunción neuroendocrina. Vamos, algunas cositas voy a hacer repetitivo, la cosa es que se la tienen que grabar porque a veces estos temas son un poquito abstractos, ameritan una concentración para no perder el hilo de la explicación. Pero es necesario. Muchas de las cosas que voy a decir lo van ustedes a aplicar en diferentes patologías de la ginecología. Empezando, miren, la disfunción neuroendocrina. Hay una hipersecreción de LH, un aumento de la secreción de LH y obviamente como consecuencia de esto, un aumento de los andrógenos, un hiperandrogenismo. Hay una disfunción de la esteroidogénesis ovárica y suprarrenal. Hay aumento del estrógeno, por ejemplo, también aumento de la testosterona, y otras alteraciones hormonales que después les voy a explicar. Hay una disfunción de la foliculogénesis ovárica. No ovula y se quedan los folículos en etapas intermedias que son los que van finalmente a formar parte de la poliquistosis ovárica. Y hay una disfunción metabólica, pues, importantísima que tiene que ver con la resistencia a la insulina y esto con una hiperinsulinemia compensatoria. Muy bien, miren, entonces, en el primer aspecto que vamos a explicar es la disfunción neuroendocrina. Entonces, a partir de ahora, mucha concentración porque si se pierden de esto no van a entender el final. ¿Okay? Hay una disfunción endocrina. En el hipotálamo, voy a describirles primero el eje hipotálamo hipófiso ovárico de manera normal y después les voy a explicar lo que pasa con el síndrome de ovario
poliquístico. Si no, no van a entender. Seguramente que ya han recibido una clase sobre el ciclo, sobre el eje, sobre el ciclo ovárico, sobre el ciclo menstrual, pero es necesario enfatizarlo porque el que no sabe el ciclo ovárico y ciclo menstrual no va a poder entender varias patologías que están relacionadas con infertilidad, con hemorragia uterina disfuncional, con anticoncepción, con SOP, ¿no? Entonces tienen que conocer bien el ciclo menstrual, el ciclo ovárico. Vamos a recordar ahora. Miren, por ejemplo, aquí, este es el ciclo hipotálamo hipófisis ovárico. El hipotálamo produce la GnRH de manera pulsátil, o sea, cada 5 minutos produce la secreción de GnRH, eso se llama secreción pulsátil, ¿no? Por eso es que no se puede dosar la GnRH porque tiene un tiempo de vida media muy corto. No se puede dosar. Entonces, la GnRH estimula la hipófisis, el óvulo anterior de la hipófisis. La hipófisis anterior produce las gonadotrofinas, que son la LH y la FSH. La LH y la FSH van al ovario, van a actuar en el ovario. ¿En qué parte del ovario? La LH actúa en la teca interna y la FSH actúa en la capa granulosa. Como vamos a repetir cada rato teca y granulosa, entonces es necesario que ustedes entiendan dónde, en qué parte del ovario está la teca y la granulosa. Vamos a recordar, seguramente que ustedes ya han llevado esta parte del tema, ¿no? Entonces, miren el ovario, 3 partes, la corteza, la médula y los folículos, todos ellos producen hormonas, ¿no? Corteza, médula y los folículos. Miren los folículos que están acá en diferentes etapas. Folículo primordial, primario, el secundario, el folículo de Graf, un folículo que está eclosionando, ovulación, y después quedan los cuerpos lúteos, ¿no? Estamos hablando aquí del ciclo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, perdón, 13, 14. El 14 día se supone que eclosiona el folículo y elimina el ósito. Entendemos que estas son las clases de los folículos. ¿Ok? Miren, ¿dónde se encuentra la teca interna y dónde se encuentran las células de la granulosa, que es donde va a actuar la LH, la FSH, y donde se van a producir los estrógenos y donde se van a producir su precursor, que son los andrógenos? Miren ustedes. Este es un folículo, vamos a tomar como ejemplo este folículo secundario. Aquí está este folículo secundario. Nosotros lo llamamos folículo secundario porque este líquido que está acá se llama líquido folicular. Este es el ósito. ¿Ya? La teca interna son estas células que están alrededor. Esta es la teca interna. ¿Ya? Esta línea que está aquí es la línea basal y estas células que están aquí son las células foliculares. Perdón, las células de la granulosa. Células de la granulosa. Acá se encuentran células de la granulosa dentro, miren, y alrededor se encuentran las células de la teca. Acá también células de la teca. ¿Ok? Esto es normalmente, un ciclo normal, así evoluciona el folículo hasta que eclosiona. Entonces les decía, la hipófisis anterior produce LH, ¿y a dónde actúa la LH? Actúa a nivel de las células de la teca. ¿Qué hace en las células de la teca? Convierte el colesterol y una serie de enzimas previas en andrógenos. Aquí se producen los andrógenos, ¿no? Los andrógenos como la androstenediona y la testosterona que se producen aquí por acción de la LH, atraviesan esta capa basal y se van a las células de la granulosa donde encuentran a la FSH. La FSH produce una serie de mecanismos, mediante una serie de mecanismos bioquímicos en donde interviene una enzima que se llama aromatasa, produce los estrógenos, produce fundamentalmente el estradiol y un poco de estrona. ¿Ya? Eso se lo voy a repetir acá rato. Bien, entonces, esto es lo que sucede normalmente. ¿Qué pasa en la poliquistosis ovárica? En la poliquistosis ovárica. Miren ustedes, en la poliquistosis ovárica lo que pasa es que se producen
unas anormalidades en la producción de GnRH de manera pulsátil, y esto a la vez produce un aumento de la producción de LH. Aquí el problema es que aumenta el LH. La FSH se puede mantener igual o baja, pero la LH es la que aumenta. Y al aumentar la LH, miren, actúa sobre la teca, aumenta la producción de andrógenos. Miren cómo ayuda a formar más andrógenos la LH en la teca. Estos andrógenos que aumentan no solamente por acción del ovario, sino también aumentan por acción de la glándula suprarrenal. Se caracteriza este síndrome porque no solamente produce andrógenos a nivel ovárico, sino también a nivel suprarrenal. Entonces, los andrógenos del ovario, los andrógenos de la glándula suprarrenal contribuyen a que se incremente esto y se produce pues esto que se llama hiperandrogenemia. A partir de aquí se produce una serie de elementos que preocupan, ¿no? Por ejemplo, aumentan los andrógenos y estos actúan a nivel de la piel por una serie de enzimas, por ejemplo, y van a provocar todos los síntomas que se refieren a las alteraciones propias que causan los andrógenos en la piel, como es el hirsutismo, el acné y la acantosis nigricans, que fundamentalmente es producida por el hiperinsulinismo. Espérense un ratito que estoy... Ya. Ok, entonces, miren, estos andrógenos, el aumento de los andrógenos actúa sobre la piel. El aumento de los andrógenos actúa sobre el tejido adiposo, que va a aumentar la resistencia de la insulina también. O sea, después les voy a explicar que la insulina puede provocar aumento de los andrógenos, y al revés también. Es un círculo virtuoso, vicioso, se podría decir, porque una aumenta a la otra y así sucesivamente, ¿no? Un aumento de la resistencia a la insulina que va a traer efectos metabólicos, después le voy a explicar. ¿Ok? Entonces los andrógenos también producen estrona, aumentan, o sea, como hay mucho andrógeno, estos pasan en mayor cantidad, atraviesan la capa basal, van hacia la capa de la granulosa, y como la capa de la granulosa se encuentra la aromatasa, produce más estrógenos, más estrona, más estradiol. Y esto trae como consecuencia varias cosas. O sea, el aumento del estrógeno trae varias consecuencias, entre ellas la hiperestimulación del endometrio. Entonces hay engrosamiento endometrial. Y como son mínimos, como son ciclos anovulatorios, no hay cuerpo lúteo, entonces no hay la progesterona que neutraliza el estrógeno, y el estrógeno se encuentra solito y estimulando al endometrio. Con el tiempo puede provocar cáncer endometrial. Imagínense, o sea, las consecuencias del SOP, que muchas veces solamente le dan importancia por lo que produce acné y hirsutismo, ¿entendéis? Muy bien, entonces esto es en síntesis lo que se produce, cómo se altera el ciclo en el ovario, en el síndrome de ovario poliquístico, ¿ok? Entonces, para concluir, en resumen, hay alteraciones en las gonadotrofinas, o sea, hay un aumento de la frecuencia de los pulsos de la LH y de la amplitud pulsátil. Hay concentraciones séricas aumentadas de LH, lógicamente. Hay una FSH entre baja y normal. O sea, la LH aumenta, pero la FSH está entre baja y normal. Por eso es que antes se consideraba que había que tener en cuenta un cociente LH-FSH, que tiene que ser mayor de 2:1. Ahora, se consideraba antes como un marcador de SOP, actualmente ya no se considera, ¿no? Pero sí, pues hay que saber que el LH aumenta, ¿ok? Tienen ustedes una visión laparoscópica de los ovarios. Acá tenemos un ovario normal y acá tenemos un ovario poliquístico, ¿no? Se considera poliquístico a partir de
de 11 folículos que miden entre 3 y 9 milímetros, ¿no? Y el volumen del ovario mide más de 10 centímetros cúbicos. Criterio de Rotterdam se le llama. A partir de esas medidas se considera que el ovario es poliquístico. Diferente, ¿no? Muy bien, entonces vamos a repetir otra vez. Es necesario darle vueltas para que entiendan, porque es un poco abstracto y es tedioso, pero tienen que entenderlo. Nuevamente, miren, esta es la célula de la teca, esta es la célula de la granulosa, miren la membrana basal en medio. Por acción de la LH, miren, el colesterol pasa a pregnenolona, a hidroxipregnenolona, a dehidroepiandrosterona y androstenediona y a testosterona, ¿no? Androstenediona y testosterona atraviesan la membrana basal, pasan a la capa granulosa, en donde los espera la FSH. Fíjense la FSH, que convierte la androstenediona, los andrógenos que vienen de la teca, por acción de la aromatasa, de esta famosa aromatasa, en estrona y en estradiol. Y el estradiol pasa a la sangre, ¿ok? Entonces, el hiperandrogenismo es, como ven ustedes, lo fundamental es el aumento de los andrógenos. Por lo tanto, en el síndrome de ovario poliquístico, el hiperandrogenismo es una condición básica. Pueden faltar los otros 2 o 3 elementos, pero generalmente siempre está el hiperandrogenismo ahí en el SOP. Bueno, entonces hay un aumento de testosterona, androstenediona, 17-alfa-hidroxiprogesterona, que son de origen ovárico. ¿Ya? Todas estas tres andrógenos proceden del origen ovárico y dependen obviamente de la LH, ¿no? Pero también hay concentraciones elevadas de andrógenos procedentes de la suprarrenal, la dehidroepiandrosterona, el sulfato de dihidroepiandrosterona, que son de la suprarrenal y que que tienen una reconversión periférica pues en testosterona. Por lo tanto, aumenta de la estrona por una reconversión periférica de los andrógenos. De estrona es un estrógeno que se obtiene por síntesis a partir fundamentalmente de los andrógenos periféricos. Y el estradiol a partir del estrógeno que se produce en el ovario. Entonces, la disfunción de la foliculogénesis, ¿cómo se explica? ¿Cómo se explica que haya una disfunción de las génesis de los folículos? El crecimiento folicular, tal como sucede en el ovario normal, en el ovario poliquístico, en el síndrome de ovario poliquístico se va a detener así abruptamente en el día 6, 7 y 8, y ahí se detiene. ¿Por qué se detienen? Porque el hiperandrogenismo actúa sobre los andrógenos y actúa así, pues deteniendo el crecimiento folicular. Y ya no hay ese folículo seleccionado, que es el que va a ir hacia la ovulación, y se detienen. Y esto se repite en varios ciclos. Crece un folículo de 2 milímetros, 4 milímetros, 5 milímetros, 6 milímetros y se detiene. Entonces se van amontonando así los folículos a través de 2 meses y esto es lo que constituye la poliquistosis ovárica. Entonces, como les digo, los andrógenos elevados pueden detener el crecimiento folicular. Entonces, como hay andrógenos elevados, producen más estrógeno, entonces la conclusión es que si ustedes determinan la concentración sérica, andrógenos elevados y estrógenos también están elevados. Generalmente los estrógenos. Muy bien. Miren ustedes otras consideraciones sobre los ovarios poliquísticos. Los ovarios poliquísticos no son la causa. A veces nos llama una paciente diciendo, mire, esta ecografía tengo, me han salido estos quistes, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo tomar? Eso puede muchas veces presentarse de manera normal. Son mujeres que están menstruando normal, no tienen signos de hiperandrogenismo, no tienen acné, no son gorditas, no tienen hirsutismo y simplemente tienen esto. No hay ningún problema, o sea, hay que dejarlas tranquilas.
¿no? No hay que darles tratamiento, muchas veces les dan, inclusive a las niñas, que muchas veces hay poliquistosis normal, le empiezan a dar hormonas, le empiezan a dar anticonceptivos. Hay que estar tranquilos mientras su ciclo está normal, mientras no tenga signos de hiperandrogeninos, ahí nomás. Entonces, de todas maneras, los ovarios poliquísticos no son la causa, sino una consecuencia del desorden endocrino existente en donde se presenta el SOP. Pero ellos aparecen en todas, generalmente aparecen pues porque no ovulan, ¿no? Miren ustedes, son quistecitos pequeños que se han frustrado en su crecimiento y se mantienen ahí, ¿no? Pero a veces se intercalan con ciclos ovulatorios y la mujer menstrua normal. Simplemente es un hallazgo, ¿no? Pero de todas maneras hay que considerar que podemos tener esto en un síndrome de ovario poliquístico. De todas maneras, por eso es que la presencia de estos quistes no es un criterio mayor para el diagnóstico de SOP. Entonces también hay que considerar que, como le decía, que 8 a 25% de las mujeres normales que no tienen distensión menstrual, las hormonas son normales y ovulan, como les digo, ¿no? Se observa entonces durante el desarrollo puberal normal y en mujeres que tienen hiperprolactinemia y amenorrea hipotalámica. Ahora, la disfunción metabólica. Este es un gráfico que me gusta de una revista de la Sociedad de Gineco, ¿no? Y que es importante, es necesario que lo entiendan bien, porque esto es clave para entender lo que sucede con el síndrome metabólico. ¿Qué es lo que empieza primero? Siempre es la pregunta. ¿Qué es lo que inicia todo esto? Todo parece indicar que en las gorditas en las obesas, empieza a producirse un desorden en el manejo de la insulina. Hay desórdenes en los receptores de la insulina. Hay un defecto, dice ahí, inherente de la acción de la insulina, por el incremento de peso. Entonces se produce este desorden de la insulina, o sea, los receptores se bloquean, entonces se produce lo que se llama resistencia a la insulina. Y esto es lo que produce un incremento. Si hay resistencia a la insulina, no llega al receptor, entonces aumenta la resistencia, aumenta la concentración de insulina en la sangre y hay pues hiperinsulinemia, ¿no? Miren ustedes, la hiperinsulinemia se va también a la teca del ovario. Les decía que en la LH afecta, los aumentos del LH afectan el ovario, pero también los incrementos de la insulina afectan la teca del ovario. ¿Para producir qué? Para producir más testosterona. No solamente el aumento del LH produce aumento de la testosterona de los andrógenos, sino también el aumento de la insulina. Incrementa la androstenediona, incrementa la testosterona. Y finalmente, pues, la androstenediona, pues, se metaboliza y finalmente va a producir más estrona, más estrógeno. ¿Y qué más? El incremento de la insulina también produce, miren ustedes, la disminución de la globulina transportadora de hormonas sexuales. La globulina transportadora de hormonas sexuales es la que transporta la testosterona. Si disminuye esta globulina, entonces no hay mucha globulina que transporte la testosterona, entonces aumenta la testosterona sérica. ¿Me entienden? O sea, a mayor SHBG, menor testosterona, porque está que la transporta. Pero si disminuye la SHBG, aumentan los niveles de testosterona libre, porque esta SHBG es la que une a la testosterona para transportarla. Finalmente, la testosterona libre es la activa, es la que va a actuar para producir los signos de hiperandrogenismo. Igualmente, hay una disminución de esta proteína que va a actuar sobre la teca. ¿Bien? Entonces, si disminuye la HBG, se produce el incremento de la testosterona libre también y obviamente, pues, todo incremento de testosterona libre va a producir un incremento del estradiol también. Y el incremento de la testosterona libre, pues, lógicamente va a producir todos los signos de hiperestrogenismo,
de hiperandrogenismo, como hirsutismo, acné, etcétera, y también el hiperandrogenismo tiene que ver con la frustración del folículo ese que está creciendo, deja de crecer, o sea, atresia folicular. ¿Okay? Miren lo importante que es el papel de los andrógenos. Y bueno, como siempre, pues si se incrementa la estrona, el estradiol, influye en el endometrio y esto va a producir engrosamiento endometrial con el peligro de que tenga un cáncer endometrial. Por lo tanto, el síndrome metabólico en el SOP es el resultado de la interacción de la resistencia a la insulina con la obesidad y la edad, y hay una coexistencia de factores de riesgo metabólico para la diabetes mellitus y la enfermedad cardiovascular. O sea, el SOP no solamente es acné, no solamente es hirsutismo. Miren, síndrome metabólico. Por la obesidad abdominal, hay hiperglicemia, hay triglicéridos elevados, hay colesterol bajo, proteínas de alta densidad, o sea, las HDL, son las fundamentales, fundamentalmente baja la HDL. El lípido bueno es el que baja. Y hay hipertensión. Entonces, todos estos criterios, miren, obesidad, hiperglicemia, triglicéridos, colesterol bajo, HDL baja, hipertensión, son criterios. 3 o más de estos hallazgos confieren un alto riesgo de enfermedad cardiovascular en adultos. ¿Se imaginan? Que tenga 3 de estos y es una mujer de 40 años, imagínense la posibilidad de que tenga un infarto de miocardio. Síndrome metabólico, ¿no? Entonces, la resistencia a la insulina, como les digo, está presente en el 50 y en el 75% de las obesas. Ustedes ven una gordita, y ella, pero una gordita con determinadas características que después les voy a decir, lo más probable es que tenga una resistencia a la insulina. Y ahí pues en estas gorditas la sensibilidad insulínica se reduce en un 35%. O sea, hay resistencia a la insulina, receptores bloqueados. Como le digo, la resistencia a la insulina y la hiperinsulinemia son características comunes en el SOP, pero no en todas. Hay algunos síndromes de ovario poliquístico que no tienen resistencia a la insulina, pero sí tienen hiperandrogenismo. Un 35% presentan una alteración de la tolerancia a la glucosa, ¿no? Si nosotros vemos una acantosis nigricans por ahí, podemos suponer que lo más probable es que tenga una resistencia a la insulina, que tenga un hiperinsulinismo. Y esto lleva a la diabetes, pues llega a alterar la tolerancia a la glucosa. Por eso es que siempre que encontremos acantosis nigricans en una mujer gordita, toque su prueba de tolerancia a la glucosa. Entre el 7 y el 10% cumplen los criterios de diabetes mellitus tipo 2. Y como les repito, la insulina, imagínense, estimula la producción de andrógenos en la célula de la teca, potenciando la acción de la LH, que ya está, la LH está provocando más andrógenos, y llega la insulina y potencia la LH y produce más andrógenos. Y la insulina también, como les decía, inhibe la producción de la globulina transportadora de hormonas. Y esto aumenta la testosterona. Y a la vez pues, hay un círculo vicioso porque... ¿Todo bien? Alexandra, ¿todo Sí, bien? doctor, todo bien. Ok, ya, gracias. Entonces, bueno. No es un profesor, estuvo hablando como media hora y nadie le escuchaba. Ya, entonces, y todavía, inclusive, miren, el hiperandrogenismo agrava también la resistencia a la insulina. Así es un círculo vicioso, ¿no? La insulina estimula que aumenten los andrógenos y los andrógenos a la vez agravan la resistencia a la insulina. Un círculo vicioso, así de terrible es esto. Entonces, decimos pues que la insulina, la resistencia a la insulina y la hiperinsulinemia son factores primarios, porque ellos posiblemente sean la causa de todo esto. Si bien es cierto, pues hay factores genéticos, pero factores genéticos se van a manifestar en esta resistencia a la insulina que provoca toda esa cadena de eventos, ¿no? Que terminan con el hiperandrogenismo y con todo lo que les he explicado.
son generalmente la causa del hiperandrogenismo, no el resultado, sino la causa del hiperandrogenismo. Pero como les digo, hay por ahí una vía que también produce aumento de la resistencia a la insulina. Entre el 25 y el 50% de las mujeres con SOP no presentan resistencia a la insulina, les repito. En mujeres con resistencia a la insulina, la prevalencia del SOP es relativamente baja, 15%. O sea, mujeres que por X motivos le han hecho una prueba que le ven gorditas, le hacen un test de tolerancia a la glucosa, demuestran resistencia a la insulina o tienen acantosis nigricans, tienen resistencia a la insulina, pero les hacemos todos los estudios de SOP y no tiene SOP, no tiene hiperandrogenismo u otras alteraciones menstruales, pero sí tiene su acantosis nigricans en el cuello, en las mamas, en las axilas. Bien, entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas del SOP? Ya las hemos estado viendo a cada rato a través de las diapositivas precedentes. Y para recalcar, pues, ¿no? Resistencia a la insulina, hiperandrogenismo, acné, hirsutismo, anovulación, y también, pues, hay hiperprolactinemia y hay oligoamenorrea, ¿no? Alteraciones menstruales, y la obesidad, ¿no? Todo esto son manifestaciones clínicas del SOP. Y la expresión del SOP, pues, se produce en diferentes etapas de la vida de manera muy específica. Fíjense ustedes, una señora con SOP que salga embarazada, sin prever, sin saber de repente que tenía una hiperinsulinemia o que tenía diabetes o que tenía una hiperglicemia, sale gestando y va a sufrir los embates, pues, de la diabetes gestacional. Grande para la edad gestacional, diabetes mellitus gestacional. O sea, nace un bebito macrosómico sin haberse dado cuenta de repente de que tenía un SOP. En las niñas, por ejemplo, también poliquistosis ovárica, el síndrome de poliquistosis ovárica puede producir una pubarquia precoz, ¿no? Inclusive una pubertad precoz, una pubarquia precoz. Pubarquia es aparición del vello pubiano y del vello axilar, que generalmente son producidos por factores androgénicos, donde tiene que ver la glándula suprarrenal, ¿no? Al acercarse la pubertad, también madura la glándula suprarrenal para producir andrógenos. ¿Y andrógenos de qué tipo? Andrógenos suprarrenales que van a producir el desarrollo del vello pubiano y del vello axilar. En el adolescente, pues, el SOP produce, como ya saben, el acné, el hirsutismo y los trastornos del ciclo. Puede ser. La vez pasada me consulta una señora que justamente tenía unos folículos por ahí. Recién había empezado a menstruar su hija, 13 años. Hacía 8 meses que había empezado a menstruar y le preocupaba porque un médico le había dicho que tenía síndrome de ovario poliquístico y que necesitaba tratamiento, etc. Le examino y tenía irregularidad menstrual y en verdad, pues le hice una ecografía y tenía por ahí unos 8 a 9, 10 folículos, ¿no? ¿Tratamiento para ella? No, al contrario, si generalmente cuando recién empieza la menstruación, los ciclos son irregulares, normalmente son irregulares, porque hay ciclos anovulatorios. El eje hipotálamo hipófisis ovárico está madurando recién, se está ordenando. Por lo tanto, no debemos darle hormonas a una niña que recién está empezando a menstruar. A veces las mamás se preocupan, ¿no? Yo creo, digo, a veces hay que tratar a la mamá y no a la niña. La mamá está muy, muy ansiosa. Entonces, en el periodo fértil también, como les digo, el ciclo irregular, infertilidad, miren, producen abortos. El SOP produce abortos recurrentes y la obesidad que está relacionada. Y en la posmenopausia, por supuesto, miren, cáncer de endometrio, diabetes mellitus, enfermedad cardiovascular, hipertensión arterial, o sea, el SOP, repito, no es una cosa de broma, ¿no? Tiene sus secuelas y puede poner en peligro la vida de la mujer. Entonces, ¿qué hacer en el examen físico? Ya le hemos manifestado, ¿no? Hay que buscar las manifestaciones de hiperandrogenismo y de hiperinsulinismo, hirsutismo, acné, alopecia androgénica, la acantosis nigricans. ¿Y qué hacer en el examen físico? Hay que
hay que calcular siempre el IMC, ¿no? Aparentemente puede ser una gordita, pero hay que considerar la talla también, ¿no? Para encontrar un IMC. Más de 30 es preocupante. Hay que ver la distribución de la grasa y la relación cintura-cadera. Es diferente que veamos una gordita con su cinturita, caderoncita, que veamos pues una gordita cuadradita con sus rollitos en la cintura. Entonces, eso es diferente. A mí me preocupa pues la gordita que es cuadradita, que tiene sus rollitos, que tiene su cinturita ancha, que tiene su diámetro abdominal elevado. Entonces, ella es la que me preocupa. Porque hay gorditas, pues hay gorditas que son bien formaditas, tienen su cinturita. Ellas lo más probable es que no tengan este problema. Y hay que controlar la presión arterial, hay que hacer una evaluación de la tiroides. Si esta señora viene porque tiene, esta mujer viene porque tiene alteraciones menstruales, hay que hacer un examen de la tiroides y lógicamente pues un examen ginecológico. El hirsutismo, miren, mucha de la bibliografía que estoy exponiendo es del Novak, es de Revista de la Sociedad, del Up to Date. De ahí un librito. ¿Están viendo mi imagen? ¿No? ¿Bien mi imagen? Sí, doctor. La que dice evaluación del hirsutismo mediante el score, ¿esa? No, pero ¿ven mi cara o no? Sí, doc. Allá, espérate. Miren, les recomiendo este libro. ¿Ven el libro o no? Sí, doc. Ya, ¿Sí? miren este libro. González Merlo. Esto le he puesto en la bibliografía. González Merlo. Es bien resumido. Mira la cantidad de páginas que tiene. Bien resumido. Y describe las patologías de manera muy clara. No es como el Nova que a veces se va por las ramas, etc. Esto es bien, bien claro. Y aquí, y todas las patologías están de manera muy resumida y muy didácticamente explicada. Así que les recomiendo González Merlo, así se llama, González Merlo. La última edición es del 2018, creo. Pero siempre me compro estos libritos que son novedosos, pero por sus gráficos y forma de explicar. Bueno, entonces, en el NOVAC también está esto, que es la evaluación del hirsutismo mediante el score. O sea, ustedes ven una paciente con hirsutismo y hay que ver, pues, qué tipo de hirsutismo, qué grado de hirsutismo es. ¿Es mucho o de repente es poco? No, normalmente, miren acá, 0 es sin vello y 4 es un hirsutismo grave, ¿no? Entonces, nosotros evaluamos en qué parte, el bigote, el bozo, la barba, debajo de los senos, el pecho, la línea mediana infraumbilical, la cara lateral de los muslos, ¿no? Acá miren, los brazos, la espalda, y todo eso tiene un puntaje. Por ejemplo, en este ejemplo vemos aquí, evaluamos a los pacientes las partes que tiene hirsutismo y le vamos poniendo un check y al final hacemos una sumatoria de esto. En este caso, si hacemos esa sumatoria, es una paciente que tiene un puntaje de 13, por ejemplo, ¿no? Si es un hirsutismo considerable, severo, ¿no? Porque miren todo lo que tiene, ¿no? Seguramente que tiene un hiperandrogenismo considerable. Entonces, ¿cuál es la puntuación normal? ¿A partir de cuándo consideramos que hay un hirsutismo? ¿No? Depende. No me dice a partir de 8, pero depende, pues en Estados Unidos es 8. Por ejemplo, en Asia, en las mujeres asiáticas, todas son lampiñas ahí, de manera que se considera que tienen hirsutismo cuando tiene más de 2. En los mediterráneos todos son barbones ahí, ¿no han visto? Los árabes, todos ellos tienen mucho vello, entonces ellos se consideran que es hirsutismo a partir de 9. En las mujeres latinas también hay mucha variedad. En nuestro país, por ejemplo, hay gringos, cholos, mestizos y de todo, ¿no? Entonces, dependiendo de las características raciales, podemos establecer el nivel mínimo de hirsutismo.
Hay criollos que son bien velludos, ¿no? Entonces, para ellos, si su hija tiene algunos vellos, entonces eso se podría considerar normal, ¿no? Entonces, es muy relativo la puntuación que se puede establecer con esto, pero sí, pues, es una ayuda. A ver, miren, otros signos los signos de hiperandrogenismo, el acné, la alopecia, la famosa acantosis nigricans, no siempre. Aquí yo siempre examino detrás del cuello porque es la forma más, más accesible, ¿no? Si no se le retira la ropa, etcétera. Pero hay que buscar, pues, ¿en dónde? En las axilas, debajo de la mama, en la ingle, en la vulva, ¿no? Este tipo de lesiones se encuentran en esas zonas. Y se considera, pues, que es acantosis nigricans generalmente igual a ¿qué? A hiperinsulinismo, a resistencia a la insulina, ¿no? Igual, miren la alopecia. Como les decía, pues la resistencia a la insulina se manifiesta con acantosis nigricans, afecta el síndrome metabólico también, como dice a los trastornos respiratorios del sueño y enfermedad del hígado graso no alcohólico. Eso es lo que ocasiona la resistencia a la insulina. Lo que les decía respecto a la obesidad, hay gorditas y gorditas, ¿no? Nosotros llevamos en forma de manzana a las gorditas que podrían tener un síndrome de ovario poliquístico y a las en forma de pera, a las que no, tiene su cinturita, pero ella sí, pues tiene un depósito de grasa en el abdomen, y no solamente en el abdomen, sino en el epiplon y todo eso que condiciona que a veces tenga un abdomen batracial, ¿no? Entonces, 50% de pacientes con SOP son obesas, tipo androide, ¿no? Forma de manzana. Por lo tanto, hay que medir siempre el IMC y hacer, pues, una relación entre la medida de la cintura y la medida de la cadera. Es menor o igual a 0.8 cuando estamos frente a esto. Ok. Entonces, en la adolescencia, el SOP tiene características especiales. Tiene características un poco diferentes, ¿no? Que difieren del alumno. Entonces, se sugiere, por ejemplo, que los tres elementos, los criterios de Rotterdam, estén presentes. Después le voy a decir que en los criterios de Rotterdam, 2 de los 3 criterios son necesarios para el diagnóstico de SOP, pero en los adolescentes, los 3, ¿no? Oligomenorrea debe estar presente en al menos 2 años después de la menarca, o sea, 2 años tienen que pasar para considerarlo que se puede estar ante una alteración de la regla, que puede estar ante una anovulación. También hace 2 años, dejarlo tranquila 2 años, que no la moleste. El ovario poliquístico debe incluir un aumento de tamaño de los ovarios, ya saben, ¿no? Dependiendo del tamaño también de la niña, ¿no? 10 centímetros cúbicos siempre lo exigen, pero es un tanto relativo. Más es la presencia de los 12 folículos, que es como un rosario que está en la cápsula del ovario. Y en lugar del hiperandrogenemia, considerar signos de excesos de andrógenos, o sea, no necesariamente altos valores de testosterona. Por ejemplo, los valores de testosterona son de 40 a 60, algunos dicen de 30 a 70, ¿no? Nanogramos por mililitro. Pero, por ejemplo, es diferente que tenga 80 que tenga 150, ¿no? Entonces, en las adolescentes lo consideramos que está elevado cuando tiene, pues, 80, 90, 100. Eso es hiperandrogenemia. Y las manifestaciones, como les digo, del SOP a largo plazo, hay que considerar el hiperestrogenismo relativo por falta de ovulación. O sea, el ciclo menstrual, como les digo, de repente, si hay tiempo, les doy una revisada al ciclo menstrual porque deben saberlo así, deben conocerlo claramente, el ciclo menstrual, el ciclo ovárico, el ciclo uterino, ¿no? Y saber, por ejemplo, que si no ovula, no hay cuerpo lúteo,
Si no hay cuerpo lúteo, no hay producción de progesterona. Si no hay producción de progesterona, no hay quien antagonice al estrógeno, porque la progesterona antagoniza un poco el estrógeno en cuanto a sus órganos, diana, sus órganos blancos. El estrógeno tiene efecto en la mama, tiene efecto en el endometrio, y ahí está la progesterona para neutralizar un poco su efecto. Si no está la progesterona neutralizando un poco el efecto del estrógeno, hiperestimulación estrogénica, puede haber cáncer endometrial. La hiperinsulinemia crónica, miren, que puede ocasionar diabetes, síndrome metabólico, enfermedad cardiovascular, que ya también les he dicho, hipertensión arterial, los lípidos elevados, la HDL baja, el líquido graso no alcohólico, y puede producir pues infertilidad. Hay mujeres que no salen embarazadas a partir por el SOP, a pesar de los tratamientos, ¿no? O sea, no se logra ovular. Muy bien, entonces, estos son los criterios de Rotterdam, miren, y ya les estaba explicando a través de la clase. Oligoovulación, signos clínicos o bioquímicos del hiperandrogenismo, ovarios poliquísticos a la ecografía transvaginal, ¿no? 2 de los 3, dice, son necesarios. Pero siempre, fíjense ustedes, una cosa clara. Si bien es cierto, el hiperandrogenismo es clave para el SOP, hay que descartar que no vayan a haber otra causa de hiperandrogenismo, que después vamos a ver un hiperandrogenismo suprarrenal. No vaya a ser que tenga un tumor en la suprarrenal, no vaya a ser que tenga un tumor en el ovario, un tumor productor de andrógenos. Y que eso sí, pues, producen mucha testosterona, mucha de hiperandrosterona que producen ya otros signos de virilización, por ejemplo, ¿no? Clitoromegalia, y una serie de cosas de virilización. Cuando más elevados estén los andrógenos, más graves son los efectos. No solamente hirsutismo, sino ese tipo de cosas. Y entonces, hay también otros subfenotipos, ¿no? Del síndrome de ovario poliquístico según los criterios de Rotterdam, ¿no? El subfenotipo A, B, C y D, en donde es la combinación de estos tres, ¿no? Por ejemplo, aquí hay oligoovulación y hay hiperandrogenismo clínico de laboratorio y una eco compatible con SOP. Después, en la B hay oligoovulación y hiperandrogenismo nomás. En la C es hiperandrogenismo y eco con SOP. Y en la D hay oligoovulación y eco compatible con SOP. O sea, son combinaciones, ¿no? La más completa es el subfenotipo A, que tiene los 3 criterios, pero en los otros, suficiente con 2. ¿Bien? Así se ve el ovario poliquístico, ¿no? Y otra cosa que también hay que saber evaluar, cuando cualquier ecografista, o a veces ahora ya hacen ecografía cualquiera, y hacen... no conocen los criterios de Rotterdam y le ponen poliquistosis a cualquier cosa. Hay que saber bien, por eso es que los ginecólogos somos los mejores ecografistas en cuanto a ecografía pélvica, ¿no? A veces, inclusive los radiólogos a veces no conocen estos criterios y le ponen poliquistosis a cualquier cosa, ¿no? Ven ahí unos 3, 4 folículos y le ponen poliquistosis ovárica. Viene la mamá o viene la señora preocupada con nosotros y le decimos, señora, esto no es poliquistosis, esto no es. Tiene que tener pues más de 12 folículos, no tiene que tener un volumen del ovario grande. Yo le voy a hacer una ecografía de repente, bueno, y al final no tiene nada, ¿no? Y más la alarmaron. Esto es poliquistosis, como ustedes ven. Ya más de 12 folículos, de 2 a 9 milímetros, y si le medimos el volumen, o sea, medimos el volumen ecográficamente con 3 medidas, más de 10 centímetros cúbicos, ovario poliquístico. Muy bien, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué pruebas auxiliares pedimos? ¿No? Si tenemos una evidencia clínica de hiperandrogenismo, ya, bueno, pedimos testosterona total, ¿no? En suero. Como le digo, los valores normales son 45 a 60. Y si tiene, por ejemplo, mínimo ustedes, si tiene más de 150, o sea, lo que encontramos es 70, 80, 90, 100 en mujeres que tienen hiperandrogenismo y que tienen un poco de hirsutismo, ¿no? Pero si encontramos 150, hay que volver a reevaluar a esa mujer. No vaya a ser que tenga un tumor por ahí secretor de andrógenos del ovario o de las suprarrenales, ¿no? Depende también. También se puede usar la 17-hidroxiprogesterona en la mañana y la mejor prueba es la testosterona libre. Esa es la mejor.
O sea, hay una testosterona total y como le decía, un buen porcentaje está ligado a la hormona ligadora a la globulina ligadora de hormonas sexuales, ¿no? Entonces, un buen porcentaje está ligada a esta y el resto está libre. Lo más importante, lo clínicamente importante, es la testosterona libre. Entonces, esa es la que se debe dosar. Pero es difícil, pues, encontrar un laboratorio. Hay los laboratorios más grandes y conocidos de buena reputación, sí hacen la testosterona libre. Pero no van a mandar, pues, a un laboratorio de Comas o de San Juan del Origancho a hacer testosterona libre, porque ellos sí le responden, les ponen valores, pero no le han hecho, no la han hecho. Esto requiere una tecnología un poquito sofisticada que los laboratorios grandes sí los tienen, pero los laboratorios chicos son capaces de responderle que tiene tal o cual valor y sin embargo no se la han realizado. Hay que tener mucho cuidado. Muy bien, entonces lo más importante es la testosterona total y la testosterona libre. ¿Ok? Y si tiene oligomenorrea, si la principal preocupación es oligomenorrea y oligovulación, entonces dosamos, pues, en primer lugar HCG beta, pues no vaya a ser que esté embarazada y que por eso no menstrua, o puede estar abortando, ¿no? Hay que hacer la prolactina, sí, es necesario porque la prolactina produce menorrea, pues prolactina. 25 nanogramos es el valor normal. La TSH, porque también las hipotiroideas no ovulan. Y las hipertiroideas más bien sangran mucho, ¿no? Entonces es importante las hormonas tiroideas. La FSH más o menos, y la LH también, o sea, se deberían dosar, ¿no? Pero ya no se exige ahora tanto como antes. Antes sí, le pedíamos LH, FSH para ver esa relación. Si tiene más de 2, ya, pues es un criterio de SOP, ¿no? Y lógicamente la ecografía transvaginal, pero una ecografía bien hecha. Cualquiera hace ecografía, hasta obstetrices hacen ecografía, pero no tienen esos criterios. Ven unos quistecitos ya, poliquistosis ovárica, y así no es. Y la evaluación del síndrome metabólico, lógicamente, pues si la vemos gordita, está con su acantosis y todo eso, le pedimos un perfil lipídico, ¿no? Colesterol más o menos, eso sí, sus triglicéridos y la LDL y la HDL. El valor más importante es la HDL. Y lógicamente se prueba la tolerancia oral de la glucosa, ¿no? Ya no se pide, pruebas de resistencia a la insulina, ¿no? Antes pedíamos nosotros, ya que dosen la insulina y le hagamos la fórmula y hacemos la... O sea, no se puede dosar bien, es un poquito difícil de dosar bien la insulina y la resistencia a la insulina. Entonces lo que pedimos es prueba tolerancia a la glucosa, 2 horas con 75 gramos de glucosa y todo su perfil lipídico. Y el HDL, mucho cuidado con el HDL, ¿ok? Entonces hay que hacer un diagnóstico diferencial del SOP, por supuesto, no todo eso. Por ejemplo, si tenemos una paciente con signos de hirsutismo, de hiperandrogenismo, acné, hirsutismo, obesidad, entonces le pedimos su testosterona, ¿no? Si está muy elevada, como le digo, hay que descartar, no vaya a ser que tenga una hiperplasia adrenal congénita. Le pedimos la 17-hidroxiprogesterona, o sea, tratando de buscar, le hacemos un examen por todas partes, si no le encontramos síndrome ovario poliquístico, no encontramos otra cosa, solamente este aumento de la testosterona, tenemos que averiguar, no vaya a ser que sea una hiperplasia adrenal congénita. Si viene la paciente con anovulación o oligoanovulación, no menstrua bien, le hacemos todas las pruebas que corresponden a amenorrea, incluyendo obviamente la HCG beta y también la prolactina, ¿no? Si está elevada la prolactina, esa puede ser la causa de la amenorrea y no el SOP, ¿no? Entonces ahí tendremos que direccionar el estudio y el tratamiento hacia la hiperprolactinemia, que incluye pues una tomografía de silla turca para ver un microadenoma, etc. Y si la paciente viene también con alteraciones menstruales, que no menstrua, también hay que pedirle su perfil tiroideo, pues para descartar que tenga un hipotiroidismo, TSH. Ahora se pide solamente TSH, ¿no? Antes se pedía T3, T4, TSH.
Ahora TSH es lo que manda. Muy bien, entonces para repetir, para reafirmar el diagnóstico diferencial, miren ustedes de Oli-1, ovulación, el hipertiroidismo, hipotiroidismo, hiperprolactinemia, hipogonadismo. Y cuando encontramos hiperandrogenismo, descartamos el tumor ovárico secretor de andrógenos, tumor suprarrenal secretor de andrógenos, síndrome de Cushing, y no vaya a ser que esté tomando andrógenos exógenos. Algo que me olvidaba de decir es cuando quieren ustedes evaluar el hirsutismo, la primera pregunta que tienen que hacer es, ¿se afeita? ¿Se depila? ¿No? Porque a veces vienen las chicas, ok, ¿no? Vienen bien, ¿no? Y uno quiere evaluarlas y sin embargo no tienen mucho vello, ¿no? Hay que evaluar bien eso, ¿no? Porque ahora pues nadie puede andar, ninguna jovencita va a caminar con hirsutismo, ¿no? Siempre se afeitan, se rasuran y hay que evaluar también eso, hay que considerar también eso en la evaluación y aplicación de ese score que les he dicho. Ya, entonces el diagnóstico diferencial, como les digo, si tiene la testosterona muy elevada, entonces hay que considerar que pueden haber tumores ováricos y suprarrenales, que en verdad son poco frecuentes, pero sí, pues el hirsutismo es intenso, hay una rápida progresión, y miren, hay otras cosas, hay signos de androgenización. Por ejemplo, calvicie, se les cae el cabello, hay un agrandamiento del clítoris, hay una atrofia mamaria, todas esas manifestaciones varoniles empiezan a tener, y eso no puede ser por un SOP, eso es por otra cosa, por una cosa más seria, ¿no? Entonces, se considera pues que cuando tienen, como les digo, testosterona sérica total de más de 150 nanogramos, y lógicamente hay que hacer una ECO-TB y una tomografía una TAC suprarrenal para descartar tumoraciones, ir dirigidos a buscar esas tumoraciones. Y bueno, y cuanto al tratamiento, a ver, ya vamos bien. Para el manejo, entonces, ¿qué hacemos? Tenemos ya el diagnóstico de SOP, ¿qué hacemos? Empezamos el tratamiento, el enfoque del tratamiento de acuerdo a la necesidad que tiene. ¿Por qué viene ella? Muchas veces vienen porque nos salen gestando, ¿no? Entonces, no ovulan y vienen acá, vienen a descartar o se les diagnostica un SOP, ¿no? Entonces, le hacemos un tratamiento de acuerdo a esa necesidad, a la fertilidad, a la anovulación. La hacemos ovular. A veces vienen porque tienen alteraciones en su menstruación, ¿ok? Entonces, evaluamos todo, SOP, muy bien, tratamiento, anticonceptivos orales para ordenarle su ciclo y para también tratar signos de hiperandrogenismo. A veces viene por manifestaciones de hiperandrogenismo, ¿no? Hiperandrogenismo. Entonces, también lo tratamos así. Si es hirsutismo, si es acné, si es obesidad, hacemos todo el tratamiento dirigido, por ejemplo, en el caso de acné y anovulación, le damos anticonceptivos orales combinados con progestágenos que tengan fuerte efecto antiandrogénico. Y después también pueden venir para prevenir las posibles consecuencias del síndrome metabólico, que es lo que ya hemos explicado. Bien, entonces, lo primero que hacemos es dieta y ejercicio, obviamente. Es una paciente gordita, hay que hacerla adelgazar. Muchas veces con bajar de peso, 5 a 10% de disminución de peso, con eso es suficiente para ovular y se soluciona todo. Miren, que muchas veces todo empieza con la obesidad, que se va a hacer resistencia a la insulina, hiperinsulinismo y empieza toda la cadena, ¿no? Pero basta con que baje de peso, baja la resistencia a la insulina y se reinstala la ovulación, disminuyen los andrógenos y todo eso. Si viene por oligomenorrea, como les digo, anticonceptivos orales. Si viene con resistencia a la insulina, podemos darle pues los sensibilizantes a la insulina. El más conocido es la metformina que está de moda, ¿no? Si viene por hirsutismo acné, le damos anticonceptivos orales combinados con ciproterona o ciproterona. Hay anticonceptivos que tienen ciproterona. La ciproterona es un antiandrogénico de regular potencia que todavía sigue vigente, pero tiene algunos efectos colaterales, ¿no? La ciproterona. Hay varios,
Diane, Dixie, se conocen en el mercado, ¿no? Y bueno, y cuando tiene problemas de infertilidad, pues hay que inducir la ovulación, ¿no? Miren cómo es, dependiendo. Si viene por alteraciones menstruales, le doy anticonceptivos, pero si viene por que tiene problemas de fertilidad, no ovula, entonces ahí le doy lo contrario, la hago ovular, le induzco la ovulación. ¿Con qué? Con citrato de clomifeno, hay varias cosas, ¿no? Le damos también a veces metformina si hay resistencia a la insulina, y hay una serie de tratamientos más sofisticados para hacer ovular y sacar embarazada a una mujer. Bien, entonces, como le digo, antes, en la época de Stein Leventhal, se hacían la resección en cuña, ¿no? Porque veían pues que hacían patología de los ovarios y le encontraban la albuginia engrosada, bien engrosada, es la teca que está engrosada. Entonces ahí hacían una resección en cuña. Ahora no se hace eso y se hace el drilling ovárico. ¿Qué significa? ¿Qué es el drilling ovárico? Es por la paroscopía, se le hace huequitos al ovario, se le quema. Antes se hacía muchos huecos, 12, 14. Ahora se le hace 4 nomás. Y se ha visto buena respuesta de ovulación, imagínense con esto, buena respuesta de ovulación. Y es importante porque si ovula, también, o sea, si ovula ya disminuye el hiperandrogenismo, o sea, basta con que ovule y el hiperandrogenismo disminuye y pueden disminuir los efectos de hirsutismo, etcétera, ¿no? Imagínense cómo uno lleva a lo otro, ¿no? Eh, como digo, se está mejorando esto, miren estos huequitos, 4 solamente he hecho acá, suficientes, eso es lo que se hace, que no se hace mucho, no se va a sacar una porción de ovario como hacían antes, Stein Leventhal, ¿no? Imagínense sacar este hermoso ovario, caray, lo dejan sin millones, sin miles de folículos, la pobre mujer, y todavía adherencias. Y el tratamiento, pues, eh, del hiperandrogenismo y el hirsutismo, pues, yo les digo, los anticonceptivos orales combinados, que no solamente tienen ciproterona, sino miren los gestágenos más modernos que tienen los anticonceptivos. La drosperidona y el acetato de clormarinona. Estos son dos gestágenos que les atribuyen buenos efectos antiandrogénicos. O sea, son anticonceptivos con un gestágeno que tiene buenos efectos antiandrogénicos y que les damos a las mujeres pues que tienen hirsutismo, que quieren cuidarse y que de repente tienen alteraciones menstruales. Con esto la hacemos menstruar bien. Y como antagonista de los receptores de los receptores androgénicos, la ciproterona, ¿no? La ciproterona que es específica, como les decía, Diane, Dixie son los que tienen más. Ahora hay otros anticonceptivos, pero fundamentalmente son esos, ¿no? Y la espironolactona. Hay también los inhibidores de la 5-alfa reductasa, el finasteride, que es el que se utiliza para tratar la calvicie. ¿Sí? Y para el hirsutismo, pues todo lo que significa depilación, ¿no? Muchas veces vienen al ginecólogo y nosotros le recomendamos esto, pero en la mayoría de veces ya vienen tratadas así, ¿no? Una mujercita de ahora no va a andar pues con hirsutismo, ¿no? En zonas muy visibles. Muy bien, entonces para terminar, la prevención está dirigida a controlar los riesgos, miren, todo lo que puede ocasionar un shock: enfermedad cardiovascular, hipertensión arterial, resistencia a la insulina, diabetes mellitus gestacional, cáncer endometrial, mayor tasa de abortos, y dicen que hay mayor tasa de hipertensión inducida por el embarazo, o sea, más preeclampsia. ¿Mm? Muy bien, entonces esta es la referencia, y de aquí he sacado la fotografía. ¿Y qué tal? ¿Cómo estamos, Ale? ¿Pueden soportarme 5 o 10 minutos para hacerles una revisión del ciclo menstrual? Sí, doctor, hay algunas preguntas también, no sé si las A ver, hacemos ahorita. vamos a resolver preguntas primero. Está en el chat, doc. A ver. Vamos a resolver preguntas.
¿Desea que las lea Ajá, o...? no, chat por acá. Ya, yo las leo, no hay problema. Ya, ya, a ver, dime. Ya, Enzo dice, buenos días, doctor. Respecto al tema del cáncer, ¿hay menor incidencia en ciertos grupos etarios por la menor segregación de estas hormonas? El cáncer endometrial. Me imagino, doctor. Ajá. Se, se refiere al cáncer endometrial. Miren, el cáncer endometrial tiene muchos factores condicionantes. Uno de ellos es el hiperestrogenismo, o sea, la constante influencia del estrógeno sobre el endometrio sin oposición, ¿no? Pero el cáncer de endometrio tiene otra connotación, por ejemplo, obesidad, diabetes, hipertensión, son factores más fuertes inclusive del cáncer endometrial. Hasta ahí nomás lo dejamos, ¿ya? Ok, la siguiente pregunta. Ya, doc. La siguiente es de Andrea Quispe. Doctor, buenos días. ¿Qué valor debe superar la testosterona libre para determinar hiperandrogenemia? Eh, es más o menos, depende de los valores. Cuando se da en nanogramos o en picogramos, ¿no? En picogramos es uno más o menos, ¿no? Pero muchas veces depende de los laboratorios. En los laboratorios es donde establecen su rango, dependiendo de la máquina. Pero, pero generalmente se da en picogramos y no nanogramos como la testosterona libre. Uno más o menos, pero es como les digo, es el ideal la testosterona libre. No lo Claro. hacen en muchos laboratorios. Ok, la siguiente pregunta. Ya, Miguel Grau dice, doctor, entonces el tratamiento sería dar progestágenos para regular el estrógeno. Esa es una pregunta. Y luego dice, en el caso del hiperandrogenismo, ¿funciona el tratamiento con inhibidores periféricos de la testosterona como dulasterida o finasteride? Claro, eso ya le hemos dicho, el finasterida, ¿no? Y respecto a dar progesterona para el tratamiento, sí, pues, sí, claro, o sea, neutralizar a los estrógenos, e inclusive en el Novak mismo dice, habla sobre la medroxiprogesterona. Recomiendan, por ejemplo, administrar la medroxiprogesterona es el Depo-Provera. ¿Han escuchado hablar ustedes de eso? Depo-Provera, que es el anticonceptivo inyectable más usado. Se administra una ampolla. Eso normalmente se administra cada 3 meses, ¿no? Para hacer anticoncepción, aquí se administra cada 45 días, no 150 miligramos de medroxiprogesterona. Sí, se puede utilizar. Siguiente Ok, pregunta. doctor. Vanessa dice, buenos días, doctor. ¿Por cuánto tiempo se recomienda el tratamiento con espironolactona? Depende de los valores. Generalmente 6 meses va viendo resultados, ¿no? Pero eso sí hay que evaluarlo. Por ejemplo, nosotros no usaríamos espironolactona. Es un tratamiento que lo utiliza más el endocrinólogo, ¿no? Pero nosotros más utilizamos otro tipo de cosas. Eso, o sea, hay tratamientos para hiperandrogenismo que nosotros tenemos que enviárselos al endocrinólogo cuando los valores de testosterona son más elevados. Por ejemplo, hasta 100 de repente de testosterona total podemos manejarlo, pero ya más de 100 ya se lo pasamos al endocrinólogo. Ya, acá hay otra pregunta de Victoria. Dice, doctor, ¿la falla ovárica es parte del síndrome de ovario poliquístico o es un diagnóstico diferencial? No, es parte, es parte. La falla ovárica, bueno, depende de qué le llamas falla ovárica. Falla ovárica es, en general, se llama a la anovulación, o sea, no ovula. Y eso es parte. La oligoanovulación es parte del SOP, ¿ya? Pero falla ovárica a veces le llamamos falla ovárica prematura, por ejemplo, cuando falla ovárica prematura se le llama, por ejemplo, cuando dejan de menstruar a los 35 años, por ejemplo, ¿no? Lo que sucedía la resección en cuña, por ejemplo, ¿no? A eso se le llama falla ovárica prematura, o sea, se adelanta la menopausia. Pero aquí falla ovárica en general, pues nos estamos refiriendo a anovulación y eso es parte del SOP. Siguiente pregunta. Ya, en el chat no hay más. Yo tengo dos preguntas. Ya. Una es, o sea, usted mencionó que hay personas que cuando quedan embarazadas, el SOP les causa diabetes gestacional. ¿Eso significa de que una persona con SOP puede salir gestando, o sea, teniendo oligoovulación? Claro, ajá, no, fíjense, ¿se han dado cuenta ustedes que en todos los parámetros clínicos y laboratoriales
que hemos manifestado, todos son en porcentaje, ¿no? No todo es 100%, pero es que este es un síndrome medio complejo. No todos tienen ovario poliquístico, no todos tienen oligomenorrea, no todos anovulan, pero sí la mayoría tienen hiperandrogenismo, ¿no? Perdón, la gran mayoría tienen hiperandrogenismo, casi la regla. ¿Ya? Pero en cuanto a tener stop y salir ovulando, sí, pues puede ser. O sea, no todos los ciclos son anovulatorios, en uno de ellos sale gestando. Y sin embargo tiene su SOP, tiene su hiperinsulinismo, su resistencia a la insulina, y de repente ni se da cuenta, no tiene su glucosa elevada. Y es por eso que los niños, sus hijos pueden nacer pues macrosómicos, dan disparidad gestacional, ¿no? Pero no todos anovulan, pueden ovular. Y se les diagnostica muchas veces, por ejemplo, si no anovulan, le tratamos, está con hiperinsulinismo, la hacemos ovular y le damos metformina. O sea, la hacemos ovular, le damos metformina, sale gestando, y le continuamos con metformina. Está gestando y le continuamos con metformina. Y bien, no hay ningún problema. No, pero estamos controlando, miren el hiperinsulinismo ahí que pueda condicionar algún efecto colateral en el bebé. Y mi otra pregunta era, usted mencionó que dentro de la terapia estaban los anticonceptivos orales combinados, ¿no? De estrógeno y progesterona. Como parte del tratamiento mencionó los anticonceptivos orales combinados, ¿no? Ajá. De estrógeno y progesterona, pero en una de sus diapositivas mencionó que en el SOP los estrógenos están aumentados y por eso podían conllevar incluso a hiperplasia endometrial. Entonces, si los estrógenos están elevados en el SOP, ¿por qué le damos más estrógenos en los anticonceptivos? Miren, pues ese es conocer el ciclo menstrual. Ese es conocer el ciclo menstrual, ¿no? Bueno, buena pregunta, ¿no? Miren, los anticonceptivos, lo que hacen el estrógeno exógeno que se le da, el estradiol, lo que hace es disminuir, aumentar el SHBG. El SHBG, o sea, la hormona, la globulina transportadora de hormonas sexuales las aumentan los anticonceptivos. Y al aumentar el SHBG, entonces queda menos testosterona libre. ¿Se entiende? ¿Mm? Sí, menos, entonces ya queda más ligada a la testosterona, porque la testosterona libre es la que es activa clínicamente, ¿no? Entonces, esa es al aumentar la globulina esta, liga más testosterona, entonces disminuye la testosterona, disminuyen los efectos hiperandrogénicos. Eso es lo que sucede. Pero como les digo, el estrógeno está elevado no en gran cantidad, no en gran cantidad, sino que no tiene el opositor que se llama progesterona. Y eso es lo que causa daño. ¿Ya? Ya, muchas gracias, doctor. Hay una última pregunta de Enzo que está levantando la mano. Ya. ¿Ya se cansaron? No, doc. Enzo, adelante. ¿Qué dice? ¿Qué dice Enzo? No se le escucha, parece, doc. Si no, podría ir explicando de repente las últimas diapositivas que le faltaban y esperamos que Enzo conecte su audio. No me falta, sino que es un adicional que quiero enseñarles que no. O sea, les quiero 5 o 10 minutos, que es importantísimo esto. Si ustedes no conocen el ciclo menstrual, no van a entender bien muchas patologías. Esto del ciclo menstrual es una cosa, es una regla para entender muchas cosas, ¿no? A ver, vamos a empezar. Ya, a ver, toque, ¿ya? Todos atentos, ¿ah? Miren, el ciclo menstrual es fundamentalmente uterino, ¿no? Hay un ciclo ovárico, hay un ciclo mamario, hay un ciclo vaginal, ¿no? Pero el ciclo ovárico y el ciclo uterino están ligados, ¿no es cierto? A ver, esta es la etapa, en el ciclo ovárico, esta es la etapa folicular,
y esta es la etapa lútea, entre ambos la ovulación. Y en el ciclo uterino, esta es la etapa proliferativa y esta es la etapa secretora. Este es el día 14 del ciclo, día de la ovulación. Teóricamente, el 14 del ciclo es una teoría, el 35% solamente ovulan el 14 el día del ciclo en mujeres con ciclos regulares, ¿eh? Por eso es que el método del ritmo falla, pues, porque no se sabe cuándo ovula, ovulará por acá o por acá, pero falla. Nadie sabe cuándo va a ovular. A veces tienen este ciclo más, esta fase más estrecha. Bien, entonces, a ver, ¿qué sucede? Primero ya saben, pues ya les he explicado que hay una liberación de la FSH-LH que actúa sobre los folículos, la LH en la teca externa, en la teca interna, la FSH en la granulosa, y van produciendo, haciendo crecer el folículo, ¿no? 14 días, aquí está en el 4, 6, 8, 10, 12, 13 días, ¿no? Aquí está el 14 días, ¿ya? El FSH, ¿ok? ¿Y cómo se produce la ovulación? Aquí hay un aumento, mira, aquí no está la línea de estrógeno, pero aquí hay un aumento de los estrógenos inicialmente. Aquí, un aumento de los estrógenos, después un pico de LH. ¿Ya? ¿Cuándo se produce esto? El pico de LH se produce 24 horas antes, algunas discrepancias por ahí, ¿no? Pero 24 horas antes de la ovulación y el pico de estrógeno se produce unas 36 horas antes de la ovulación, o sea, unas 12 horas antes del pico de LH, ¿no? Así es. Y es necesario para que se produzca la ovulación, ¿ya? Este es el único feedback positivo, ¿ya? El único feedback positivo. Aumenta los estrógenos y aumenta la LH. Es el único feedback positivo, porque el resto son feedback negativos que se producen acá, ¿ok? Ya, entonces, así se produce la ovulación, ¿ok? Después de esto, se produce el cuerpo lúteo, ¿cierto? El cuerpo lúteo tiene células luteales que tienen un tiempo de vida media. Las células luteales se mueren a los 12 días. 12, 13 días se mueren y dejan de producir progesterona. Estos son los que producen progesterona. ¿Aquí dónde están? Perdón, aquí están los estrógenos, pues, ¿no? Estrógenos y la inhibina, que es importante también para la selección del folículo dominante. Los estrógenos se producen acá y miren, la progesterona, ¿no? Esto produce progesterona, aquí tenemos progesterona, ¿ok? Ok, progesterona. Entonces, muy bien, este es el ciclo ovárico. ¿Qué pasa? Todo lo que sucede acá afecta aquí, ¿no? Afecta aquí, ¿no? Entonces, aquí esto produce estrógenos. Las células de la granulosa habíamos dicho que producen estrógenos. Y los estrógenos sirven para reparar esto. Fundamentalmente, aquí están los estrógenos, miren. Sirven para reparar este endometrio que se ha degranulado con una menstruación y empieza a repararlo. El estrógeno lo que hace es hacer crecer este endometrio. Lo hace crecer y lo hace crecer hasta el día más o menos. Aquí tiene, pues, nosotros lo medimos ecográficamente. Aquí mide 3 milímetros, 4, 6, 7. Aquí mide 8 o 9 milímetros. Eso es los que hacemos cuando hacemos infertilidad. Tenemos mucho cuidado del grosor del endometrio. 7, 8. Si al 14 día que vamos, por ejemplo, a colocar un óvulo por fertilización in vitro, mide 10 milímetros, este endometrio está mal. Uche, man, no va a aprender. No tiene que tener entonces un grosor endometrial correcto. Bien, entonces miren, el estrógeno que está acá hace crecer el endometrio. ¿Ok? Ovula y empieza a producir la progesterona, ¿no? Y esta progesterona empieza a actuar acá. Si bien es cierto, todavía hay estrógeno que sigue engrosando, la progesterona produce unos cambios hermosísimos en el endometrio. Aquí le pone encima, le pasas proteínas, una serie de sustancias que hace este endometrio rico. ¿Para qué lo hace rico este endometrio? A ver, una pregunta. ¿Para qué lo prepara este endometrio para este día? Doctor, para la implantación. Claro, para la implantación. Ajá, para la implantación. Para eso. O sea, el día 21 del ciclo, aquí se va a anidar si es que sale gestando.
¿no? Y aquí penetra y encuentra pues un campo muy favorable para la anidación del huevo y se genera el embarazo, ¿no? Entonces, el endometrio es una cosa muy delicada, es muy delicada, es el endometrio. Bueno, estuve en Santiago de Chile y fui donde un amigo que que trabaja en un servicio de infertilidad, y había un pata un ginecólogo un especialista que solamente se encargaba de estudiar de cuidar el endometrio. Su chamba era eso, cuidar el endometrio. Se imagina lo complicado, ¿no? Entonces, sucede esto, ¿ok? La progesterona. Si sale gestando, miren, si no sale gestando, normal, o sea, la progesterona continúa, las células luteales continúan aquí hasta que se mueren a las 12, al 12 días, 13 días, se mueren las células luteales y dejan de producir progesterona. Y si dejan de producir progesterona, ya no hay progesterona, y entonces se produce la menstruación. ¿Por qué? Porque la progesterona se encarga de cuidar la estabilidad de este endometrio. La estabilidad de este endometrio. Lo hace estable. El estrógeno lo hace crecer y la progesterona lo amarra, lo estabiliza. Y como ya no hay progesterona, no hay quien estabilice el endometrio y se produce la menstruación. ¿Ok? Se produce la menstruación. Entonces, aquí miren, no hay estrógeno, no hay progesterona, y esto es un feedback negativo. No hay nada de esto y le avisa al hipotálamo, a la hipófisis, no hay estrógeno, no hay progesterona, entonces empieza a producir GnRH nuevamente. Y la GnRH va a la hipófisis, produce la LH-FSH, y la FSH actúa nuevamente sobre el folículo acá y empieza a hacerlo crecer y se repite el ciclo. Esto es lo que sucede normalmente. Así sucede, este es el ciclo, así tienen que entenderlo, ¿ya? Ahora, ¿qué patologías pueden? Primero, por ejemplo, la hemorragia uterina disfuncional. ¿Cuál es la aplicación clínica de este conocimiento que le estoy dando? Por ejemplo, hemorragia uterina disfuncional. Generalmente se producen hemorragias porque no ovula. ¿Pero por qué no ovula? Porque no hay cuerpo lúteo. Y como no hay cuerpo lúteo, no hay progesterona y empieza a tener un endometrio inestable. Y se para cayendo, pues. No tiene progesterona, hay quien lo amarre y se desestabiliza y sangra, ¿no? Tiene sangrados intermenstruales, a veces sangra mucho. Entonces, ¿qué hacer? Estamos frente a una hemorragia uterina disfuncional, o sea, ¿por qué no ovulo? ¿Qué le damos? A ver, responda alguien, ¿qué le damos para que no sangre? Progesterona. Progesterona, pues le damos progesterona. Y se amarra el endometrio, deja de sangrar y así lo mantenemos pues hasta que nosotros querramos, ¿no? Hasta que nosotros querramos dejarla sin menstruación. Una vez que, a veces estamos, si ha sangrado mucho, la dejamos pues 10 días, 14 días, después le soltamos, vuelve a menstruar y le damos anticonceptivos para regular el ciclo, ¿no? Por algo no ovula. Puede ser también por ovario poliquístico, ¿no? Y miren, eso es una aplicación de esto. A veces no solamente progestágenos, sino también le damos estrógenos acá, o sea, anticonceptivos orales. Le damos estrógenos y con los anticonceptivos no va a tener este endometrio que mide 8 milímetros, 10, 14, máximo 14 debe tener aquí en la fase premenstrual. No va a tener 13, 14, entonces lo tiene más o menos en 4, 5, 6. Miren con anticonceptivos acá, ¿no? Y bueno, entonces se estabiliza el endometrio. Ya una aplicación clínica. A ver, otra aplicación clínica. Queremos ordenar las reglas, tiene sangrados irregulares, entonces le estamos dando anticonceptivos acá y le suspendemos, por ejemplo, en este caso, le estamos dando progesterona y le suspendemos la progesterona, ya, le dejamos de dar la progesterona y apenas le dejamos de dar la progesterona, avisa arriba que no hay progesterona y empieza a producir la GnRH y LH e intenta hacer ovular al crecimiento folicular. Entonces, al hacer crecer nuevamente un folículo, se repite el ciclo y ya de manera más ordenada de repente pueda tener su cuerpo lúteo y ordenar el ciclo. Bien, entonces, a ver, en el climaterio, otra aplicación. Yo les pregunto, por ejemplo, ¿qué hormona es la que nosotros podemos dosar
para saber que una mujer está en el climaterio, ¿no? ¿Qué hormona podemos usar? LH, FSH, estrógeno o progesterona. Ahora voy a darle la respuesta porque ya estamos afuera del tiempo. Entonces, Estrógeno. dosamos la FSH, pues, la LH o la FSH, porque como no hay estrógenos y progesterona, ¿no? Porque ya los ovarios ya dejaron de funcionar, ¿no? Ya no tienen folículos, no hay estrógeno y progesterona, no hay ovulación, entonces mandan el aviso hacia arriba para que produzca LH y FSH, y como no hay folículos de acá, entonces la LH y FSH se mantienen elevadas siempre se mantienen elevadas, porque están insistiendo con el ovario, dale y dale, y sin embargo no hay folículos, y se quedan permanentemente elevadas, ¿no? Porque no hay folículos que estimular. Entonces, si nosotros queremos saber si una mujer está en la menopausia, lo que hacemos es dosar LH y FSH, preferentemente FSH, solamente con FSH. Si tiene más de 40 nanogramos por mililitro, entonces consideramos que está en la menopausia, ¿ya? Esa es otra aplicación clínica. A ver, otra aplicación clínica. El mecanismo de acción de los anticonceptivos. Ok. Queremos que no ovule, ¿no es cierto? Le damos anticonceptivos. Entonces, le damos anticonceptivos que tienen estrógenos y progesterona y mantenemos los estrógenos y progesteronas, no aquí, como para que produzca el feedback, sino lo mantenemos acá más o menos. Y al mantenerlo a este nivel, los estrógenos y progesterona, bloqueamos a la GnRH. Le decimos, no vayas a producir LH, FSH, ¿ya? Porque aquí estoy ok, ¿no? Entonces no producen la LH, FSH, y si no producen estas gonadotrofinas, no hay quien estimule al ovario para que crezca, al folículo para que crezca. Entonces no hay crecimiento folicular, no hay ovulación. Este es el mecanismo de acción de los anticonceptivos. Bloquear, miren, o sea, están engañando al cerebro con dosis bajas de estrógeno y progesterona. Más es el estrógeno. ¿Ok? A ver, otra aplicación clínica. Por ejemplo, ¿cómo actúa la anticoncepción oral de emergencia, por ejemplo, ¿no? Anticoncepción oral de emergencia. Por ejemplo, tuvo relaciones, ustedes saben que no es exacto que ovule acá, ¿no? Tuvo relaciones acá, y de repente le falta ovular, ¿no? Si tiene una relación sexual en el día de la ovulación, el óvulo vive 24 horas. Hay que ser realmente bien piñe para que le dé justo en el día de la ovulación, porque tiene que tener relaciones justo en el día de la ovulación, porque dura 24 días. Entonces, si tuvo relaciones en ese día, ya mala suerte, pues salió gestante. Así tome todas las píldoras anticonceptivas que quiera. Perdón, toda la píldora de emergencia. Pero se toma la píldora de emergencia con la posibilidad de que no esté ovulando. Si no está ovulando todavía, entonces lo que hace esa fuerte carga de progesterona, porque la píldora de emergencia tiene progesterona, lo que hace esa fuerte carga de progesterona es bloquear esto. Bloquea el pico de LH. Lo bloquea. Si lo bloquea, ya no se produce la ovulación, ¿no? No se produce. Entonces, esta fuerte carga es la que hace que este pico de LH no se produzca. Y posterga la ovulación. La puede postergar o la puede anular. Por eso es que cuando toman la píldora al día siguiente, no deben tener relaciones sexuales hasta que le venga su regla, que generalmente se adelanta. Puede salir gestando, si es que se postergó, si este pico se postergó para después, tiene relaciones por acá, sale gestando. Entonces, es recomendable que no tenga relaciones hasta que le venga su regla. Ok, esos son los mecanismos. Otra cosa de infertilidad. Infertilidad, por ejemplo. Queremos hacer ovular, miren, queremos hacer ovular. ¿Qué administramos? Esto no se produce, así que lo que hacemos es administrarle esto, le administramos. LH y FSH le administramos para que vaya, para que estimule el folículo y haga crecer, ¿no? Esto hay inclusive esto, por ejemplo, se saca todavía de la mujer menopáusica. La mujer menopáusica tiene alto LH y FSH. Se saca de la orina de la mujer menopáusica, se administra a las mujeres que no pueden ovular y esta estimula el ovario y empieza
a, a crecer el folículo. Y más aún todavía, los que hacemos infertilidad a veces, hacemos crecer con esta FSH desde acá, y cuando está en el día 13, antes de ovular, vemos en ecografía que hay un folículo secundario regular. En el día 13 le aplicamos una ampolla de pregnil. ¿Qué tiene el pregnil? LH. Le aplicamos una ampolla de LH y para asegurarnos que ovule y ovula. De esa manera tratamos el problema de la anovulación. Y para terminar, miren ustedes acá, esta curva indica pues que la progesterona es termolábil, termogénica. Para saber que estaba ovulando, lo que hacíamos era medir la temperatura, ¿no? Miren cómo está, 36 grados, 36 grados, y cuando ovula, se eleva medio grado de temperatura, ¿no? Entonces ya sabemos de que ha ovulado y que tiene progesterona, ¿ok? Ahora ya lo hacemos pues con ecografía. Con ecografía hacemos un seguimiento ovulatorio y vamos midiendo el tamaño, viendo el tamaño del folículo hasta que ovula, y bien, vamos evaluando también por la ecografía el endometrio. Un folículo que está a punto de eclosionar debe medir pues 20 milímetros, ¿ya? Y un endometrio que está en el momento de la evolución mide pues 7 a 8 milímetros. Ok, chicos, con esto terminamos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta adicional? Doctor, Enzo está levantando la mano. Vamos a ver si puede hablar. Ya. Enzo. No, parece que no. Sí, Bueno, entonces no hay más preguntas. ¿Aló? ¿Se me escucha? Sí. Sí. Buenas tardes, doctor. Buenos días. Quería hacerle un par de preguntas, son un poquito largas, varias, mejor dicho, pero por el tiempo tal vez pueda responderme rápido. Primero, la primera pregunta es, en la menopausia, como ya no se agregan tantas hormonas como progesterona, ¿Cómo? disminuye el riesgo. ¿Perdón? En la menopausia se agregan muchas hormonas como la progesterona, dices. No, disminuyen. Ya, claro. Y ya que el aumento de progesterona y las demás hormonas femeninas, al ser una mujer menopáusica, ¿disminuye la chance de que desarrolle SOP? Claro, disminuye. Porque ya no ovulan, pues, ¿no? Ya no ovulan. Entonces no hay estrógeno. Los folículos ya están atrésicos, de manera que no tienen células de la granulosa, pero sí tienen células de la teca que producen andrógenos. Por eso es que las mujeres posmenopáusicas le salen signos de virilización, ¿no? Por ejemplo, bigotes, etc., porque hay todavía un nivel de andrógenos ahí en el ovario, produciendo en el ovario andrógenos. Y estos andrógenos son importantes. Por eso es que no sacamos los ovarios así nomás en las mujeres menores de 50 años. Antes, retiramos los días, maestro, ahí hay que retirar los ovarios. No, pues porque también producen andrógenos que son importantes para, por ejemplo, la libido. Los andrógenos estimulan la libido. Le quitamos los ovarios y van a bajar el deseo sexual, ¿no? Eso es importante. No es que se presente un SOP posmenopáusico, sino que pueden presentar signos de hiperandrogenismo porque la teca, perdón, la zona medular del ovario todavía puede producir andrógenos, ¿no? Y la teca que también ahí puede seguir produciendo andrógenos, ¿no? Pero no es un SOP completo, ¿no? Simplemente signos de hiperandrogenismo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, tenía otra pregunta. Con respecto a los criterios de Rothenberg, ¿se deben cumplir los 3 necesariamente para hacer el diagnóstico de SOP? No. O sea, 2 son necesarios, son suficientes. 2 de los 3, según los criterios de Rotterdam. Pero han visto que hay unos fenotipos por ahí que tienen, en uno de ellos, en el A, se cumplen los 3 criterios, y en los otros B, C y D, solamente 2 de los 3. ¿Ya? Así es. Esos son los criterios. Y entonces, chicos, espero hayan entendido.
Y nos vemos. Hasta luego.